Naruto. El ninja científico. Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Tras reencarnarse en el mundo ninja, Umino Sasuke se encontró en el cuerpo de un chunin común y corriente. Nacido en una familia civil, con reservas de chakra mediocres y con un conocimiento limitado a las tres técnicas básicas de la academia, era la personificación de la carne de cañón. En un mundo donde los grandes clanes monopolizan el ninjutsu más poderoso, Sasuke carecía del Kekkei Genkai y de cualquier ventaja innata. Para sobrevivir a la Segunda Gran Guerra Shinobi, su única arma fue una mente científica, que utilizó para deconstruir y llevar los jutsus más fundamentales hasta sus límites más absolutos. Mientras el alto mando de Konoha usaba la voluntad de fuego como excusa para obtener carne de cañón, él analizaba el jutsu de transformación para desarrollar métodos de respiración animal y mejorar su cuerpo físico. Mientras los genios de los clanes masacraban a sus enemigos con su Kekkei Genkai, él perfeccionó el jutsu de clonación para crear avatares sólidos, casi tan versátiles como marionetas humanas. Y mientras las leyendas alteraban el campo de batalla con técnicas como el Raijin volador, él estudió el humilde jutsu de sustitución para desarrollar una forma de teletransportación casi instantánea. Esta es la historia de cómo un ninja común, armado solo con su intelecto, redefinió los límites del poder. 1. La Segunda Gran Guerra Shinobi ya llevaba más de un año en curso. En los campos de batalla del país de la lluvia, Konoha, los ninjas de la arena y la lluvia se encontraban enfrascados en un conflicto durísimo. Incluso los estudiantes de la academia, obligados a graduarse anticipadamente, habían visto sus filas reemplazadas varias veces. En cambio, el frente en el país de los ríos se encontraba en un tenso punto muerto. Aunque Konoha y la arena habían reforzado sus posiciones y las escaramuzas estallaban a diario, cobrándose vidas en ambos bandos, ninguno se había embarcado en una guerra de gran escala entre legiones. Permanecían controlados, utilizando el río Shinano, en la parte occidental del país, como frontera natural. Una vasta línea defensiva de 3 niveles, construida por Konoha y que se extendía cientos de kilómetros a lo largo del río, constituía un baluarte contra cualquier ninja de la arena de élite que intentara infiltrarse. Las patrullas centinela estaban densamente dispersas alrededor de las guarniciones de ambos ejércitos. El escuadrón de patrulla Umi no era solo uno de esos equipos de centinelas comunes, carne de cañón, estacionados fuera de la línea defensiva principal. Su verdadero propósito no era detener a un equipo de élite Suna. Eso sería imposible, se derrumbarían al primer toque. Su propósito era lanzar una bengala, servir como sistema de alerta temprana. Era una función efectiva, aunque suicida. Vivir o morir dependía completamente de la zona de patrullaje que el enemigo decidiera atravesar. Mejor ellos que yo, pensó Sasuke Umino con tristeza mientras removía la olla de sopa de pescado. La zona del escuadrón Tieling río abajo era un buen terreno para un avance. La zona del escuadrón Kingi río arriba tenía un amplio campo de visión, pero una incursión nocturna podría eludirlos fácilmente. Esta misión de centinela, aunque peligrosa, era una buena asignación para un escuadrón de carne de cañón como el suyo. En medio de una guerra mundial, donde no era peligroso. Comparado con las misiones de asalto, esto era prácticamente unas vacaciones. Sabía que solo tenía este cómodo trabajo gracias a un intercambio amistoso con el jefe de logística, un Nara. Mientras sobrevivieran su ciclo de 10 días sin incidentes, se consideraría una misión de rango C completada. Eso era mucho mejor que los equipos de asalto. Esos pobres infelices, alimentados únicamente con raciones militares, arriesgarían sus vidas solo para que sus superiores se repartieran los méritos de la misión, dejándolos con el equivalente a una recompensa de rango C. Aquí, al menos, no los obligaban a morir con el estómago vacío. Y si un equipo de élite de Suna elegía su zona, incluso podrían morir con el estómago lleno. Capitán, preguntó nervioso uno de sus subordinados, un joven Inuzuka llamado Ryo, ¿está seguro de que está bien que preparemos sopa y pescado de mendigo todos los días? Si la patrulla móvil se entera. Sasuke lo interrumpió. ¿Y si lo hacen? Simplemente haremos unas raciones extra y compartiremos la comida. Si saben que hay comida gratis, nos apoyarán más rápido si ocurre algo en nuestra zona. Le importaba un bledo la supuesta disciplina culinaria del campo de batalla. Lo importante era el aroma. Con destreza, tomó una cucharada del caldo blanco lechoso, sopló y bebió un sorbo. El sabor fresco y fragante explotó en su lengua.
¡Qué reconfortante! El mundo ninja, alimentado por energía natural, producía ingredientes con un sabor mejorado, de otro mundo. Sirvió un tazón y se lo entregó a su subordinado. Ryo, dijo Sasuke con tono serio, si aún quieres convertirte en Chunin en el futuro, hazle caso a tu superior y come menos de esas pastillas de raciones militares. Miró al ingenuo chico. Esas cosas, es mejor que las cambies por una sola placa explosiva. Ryo estaba a punto de protestar, pero su mirada se posó en la espesa y fragante sopa que tenía en la mano. Trago. Se le hizo la boca agua. ¿Cómo podría compararse la disciplina en el campo de batalla con esto? Llenó otro cuenco y lo colocó ante su perro ninja, Akimaru, quien empezó a menear la cola y a ladrar con entusiasmo. Al ver a su compañero tan feliz, la determinación de Ryo se desmoronó. Gracias, capitán. Dijo, conservando los últimos vestigios de la etiqueta de su clan antes de tomar un pequeño y suave sorbo. HMM. Sus ojos se iluminaron. El sabor era tan delicioso que casi lo dejó atónito. Todos los pensamientos sobre la etiqueta del clan se desvanecieron cuando empezó a beberlo con avidez. Sasuke sonrió. Los ninjas deberían ser quienes rompan las reglas. Incluso el gran Jiraiya lo había enseñado. Al ver que el testarudo Ryo finalmente cedía, los otros dos miembros de su escuadrón, Tekunichimi, llenaron con entusiasmo sus propios cuencos. Comer comida de verdad en lugar de pastillas de racionamiento no era solo por comodidad. Era una estrategia. Un ciclo de patrulla de 10 días podía ahorrarles 40 pastillas de racionamiento, suficientes para canjear por otra placa explosiva. En el frente, una placa explosiva extra era una vida extra. Pero había otra razón, aún más importante, por la que insistía en que comieran comida de verdad. Era una lección que había aprendido con sangre y lágrimas. Las píldoras de racionamiento eran un arma de doble filo. Podían aumentar rápidamente la fuerza de un ninja al aprovechar su potencial, ayudando a un genin a sobrevivir a su etapa más difícil. Pero consumidas a largo plazo, erosionaban lentamente ese mismo potencial, impidiendo el crecimiento del ninja. Era una elección entre el futuro y el presente. Para la mayoría de los que eran carne de cañón, no había opción. Necesitaban ese impulso a corto plazo solo para sobrevivir lo suficiente como para convertirse en Chunin. La buena noticia para Sasuke fue que su yo transmigrado había aterrizado en el cuerpo de un Chunin de alto rango, una columna vertebral veterana de Konoha, que ya había agotado su potencial. La mala noticia fue que estaba en el frente de la Segunda Gran Guerra Shinobi, solo tratando de sobrevivir hasta el final. Si hubiera transmigrado antes, pensó Sasuke, con un sabor amargo en la boca, incluso sin algún truco de dedo dorado, no estaría en una situación tan precaria, ¿verdad? Otros transmigradores renacieron con el linaje del sabio de los 6 caminos, o al menos, como jóvenes recién ingresados en la Academia Ninja, con tiempo de sobra para crecer y desarrollarse. Pero él había tenido la buena suerte de llegar hacía apenas 6 meses, depositado en el cuerpo de un Chunin de 20 años, carne de cañón, al borde de la muerte. Había ganado algunos años de vida en el proceso, pero según la esperanza de vida promedio de un shinobi, era prácticamente un veterano. Un anciano con un trabajo de alto riesgo en el frente de la Segunda Gran Guerra Shinobi. Podría ser enterrado en cualquier momento. Al llegar, escuchó que alguien lo llamaba y pensó que había transmigrado como Sasuke Uchiha. Desafortunadamente, nunca encontró a su buen amigo, Naruto. Más tarde, supo que su nombre era Umino Sasuke. Lo primero que le vino a la mente fue el querido maestro de Konoha, Umino Iruka. Supuso que debía ser un pariente, quizás de una familia ninja tranquila pero respetable. Si no hubiera podido tener la sangre del sabio, una familia ninja de verdad habría sido lo ideal. Nacer en una familia ninja en Konoha no era lo mismo que nacer en Roma, pero era una gran ventaja sobre las mulas y caballos nacidos en la sociedad civil. Desafortunadamente, las cosas no salieron como él esperaba. Al rebuscar entre los recuerdos fragmentados de su mente, se dio cuenta de que no existía ningún clan ninja Umino, y que no tenía ninguna relación con Iruka. Sin embargo, sí tenía una profunda conexión con el clan Sarutobi. De hecho, les debía toda su existencia como ninja de Konoha. Sus antepasados, durante 3 generaciones, habían sido plebeyos, vasallos, agricultores arrendatarios y sirvientes de los Sarutobi. Aunque los Sarutobi no eran un clan de primer nivel como los Senju o los Uchiha, seguían siendo un poderoso clan de segunda categoría con vastas industrias en todo el país del fuego.
Su abuelo, Kaino Dairo, había sido ascendido para ayudar a gestionar la pesca en la zona de Akihabara. No era un puesto de alto rango, pero le bastaba para evitar la hambruna. Cuando se fundó Konoha, muchas de estas familias vasallas, incluyendo a los Kaino, siguieron a sus señores y se convirtieron en aldeanos. Su familia, ahora rebautizada como Umino para reflejar su comercio con el mar, abrió un pequeño puesto de pescado en el mercado. No eran poderosos, solo pescaderos de baja categoría. Aparte de las necesidades básicas, apenas llegaban a fin de mes. La única razón por la que sobrevivían era porque podían comer el pescado podrido y los camarones muertos que no podían vender. Gracias al esfuerzo de toda esa familia frugal, su predecesor, un chico común y corriente sin mutaciones genéticas destacables, se había convertido en un glorioso ninja de Konoha. Incluso lo llamaron Sasuke, no por el Uchiha, sino por el padre del tercer Hokage, Sarutobi Sasuke, una potencia de nivel Kage de la generación del primer Hokage. Con eso, la familia Umino dio otro salto de clase, de civiles de clase baja a la respetada clase ninja. Aunque todavía estaban en el último peldaño, ahora tenían privilegios. Como mínimo, ya no tenían que pagar la protección de su puesto de pescado, una tarifa que antes era superior a sus ganancias reales. Su predecesor se había graduado de la academia a los 10 años, en el año 28 de Konoha. Fue el período de paz más largo que el mundo ninja había conocido, una pausa de más de una década entre la Primera y la Segunda Gran Guerra. Había tenido suerte. Incluso en tiempos de paz, las misiones conllevaban riesgos. Tras varias situaciones de vida o muerte, finalmente se convirtió en Chunin de Konoha justo antes de alcanzar la edad adulta. Sus ingresos se multiplicaron y el estatus de la familia dio un salto sustancial. Ya no era un genin desechable. Era la columna vertebral de Konoha. Se le abrieron oportunidades invisibles. Acceso al intercambio de ninjutsu y préstamos para vivienda a bajo interés. En menos de un año, se mudó de la vivienda de alquiler bajo construida por los Senju y compró una casa con un préstamo. 2 años después, pagó la hipoteca e incluso compró una pequeña pescadería para su familia. No es de extrañar que todos los aldeanos de Konoha quisieran que sus hijos se convirtieran en ninjas. No se trataba solo de la voluntad del fuego. Se trataba de la promesa de una vida mejor. Pero los buenos tiempos no duraron. Por razones desconocidas, quizás terquedad, quizás locura, Anzm del país de la lluvia provocó una guerra, intentando luchar él solo contra los 3 gigantes del mundo shinobi. El tercer Tsuchikage, Inoki, era un viejo astuto y astuto. Lanzó eslóganes políticos contundentes, pero destinó pocas tropas, conformándose con observar desde la frontera. Sin embargo, la empobrecida aldea de la arena ansiaba una guerra. Aprovecharon la oportunidad y enviaron tropas a la tierra de la lluvia, quemando y saqueando a su paso. Konoha, como hegemón del mundo ninja, no podía quedarse de brazos cruzados. Para mantener la paz y, por supuesto, defender sus propios intereses, también enviaron tropas. Como resultado, el país de la lluvia se convirtió en una mágica trituradora de carne de 3 vías. Tras atiborrarse del país de la lluvia y ser frenados por Anzm y Konoha, la arena cambió de estrategia. Habían codiciado durante mucho tiempo las fértiles tierras del país del fuego. Ahora, con una excusa para movilizarse, marcharon hacia el país de los ríos con la intención de invadirlo desde el este. Fue entonces cuando el predecesor de Sasuke siguió al ejército de Konoha al frente. Tras apenas sobrevivir en el campo de batalla durante medio año, fue gravemente herido por un titiritero de la aldea de la arena. Fue esta experiencia cercana a la muerte la que permitió a la nueva alma transmigrar. Por suerte, había tenido más de una semana para recuperarse en un hospital de Konoha. De lo contrario, como novato que jamás había matado un pollo, ser arrojado directamente al campo de batalla habría sido su sentencia de muerte. Antes de transmigrar, era solo un simple empleado corporativo, nacido bajo la bandera roja, con un horario 996 agotador. Era apropiado que incluso su transmigración fuera tan mundana. Simplemente estaba demasiado cansado por las horas extra, y al despertar, era Umino Sasuke. No era huérfano. Tenía padres y hermanos. Pero era el único ninja de la familia. Había heredado los recuerdos y emociones de su predecesor, lo que le permitió dominar rápidamente las habilidades ninja del cuerpo durante su recuperación. Aún así, nació plebeyo, con un linaje común y calificaciones promedio. Ninja era su límite. Si hubiera transmigrado unos años antes de que el potencial de su cuerpo se desperdiciara en píldoras de raciones militares, podría haber tenido la oportunidad de convertirse en Chunin.
Ahora, era casi imposible, a menos que dominara la tecnología central de Orochimaru o sufriera una mutación. Aunque solo había visto Shippuden, conocía la trama general. Naruto era una historia de fatalismo de linaje disfrazada de apasionado anime shonen. A primera vista, se trataba de trabajo duro, pero en realidad, era oscura y cruel. Y en el mundo real de Naruto, sentía esa crueldad aún más profundamente. El linaje no era solo para los Utsutsuki. Definía la brecha entre los clanes ninja y la gente común. Pensó en la historia de su propia familia, entrelazada con la del clan Sarutobi, y en el largo y arduo camino que requirió una familia de pescaderos para producir un solo Chunin. Su predecesor se había graduado al final de la Primera Guerra, se había adentrado en el mundo ninja durante una inusual década de paz y, tras innumerables misiones de vida o muerte, finalmente se había convertido en Chunin. Ese estatus lo cambió todo para su familia, elevándolos desde los peldaños más bajos de la sociedad. Pero ahora estaba estancado. Era un Chunin de alto rango, un pilar de Konoha, pero su potencial se había agotado. Mientras tanto, Iruka, quien provenía de una auténtica familia ninja, formaba parte del batallón de fuego del cuerpo Sarutobi, a salvo y con un futuro sin límites. Después de esta guerra, Iruka casi con seguridad se convertiría en Chunin y ocuparía un puesto en un departamento poderoso. Sasuke, por otro lado, era solo un ninja civil que debía considerarse afortunado por haber sobrevivido a esta guerra. Los canales para obtener ninjutsu poderoso, la definición misma del poder en este mundo cruel, le estaban casi completamente bloqueados. El monopolio del ninjutsu era casi absoluto, transmitido principalmente por sangre o de maestro a discípulo dentro de los clanes. Como transmigrador, sabía cómo realizar el Rasengan. Pero era un jutsu de rango A, no era un monstruo de chakra. Sus reservas apenas superaban las de un Chunin estándar. Intentar practicar un jutsu como el Rasengan probablemente solo le provocaría una insuficiencia renal por agotamiento de chakra. Era bien sabido que incluso para un Chunin, un ninjutsu de rango B era difícil de aprender. La mayoría de los luchadores de nivel Kage usaban jutsus de rango B como su medio de vida, las técnicas de rango A como sus ases y los jutsus prohibidos de rango S como apuestas de vida o muerte. Convertirse en Chunin era el verdadero objetivo para la mayoría. Significaba tener voto para el Hokage, un nivel de estatus y poder que podía elevar a toda una familia, y fundar un clan. Para la mayoría de los civiles del País del Fuego, sus sueños eran simples. Un estómago lleno y seguridad básica. Soñar con convertirse en ninja, y mucho menos en Chunin, era una fantasía casi inalcanzable. En ese caso, ser un Chunin en Konoha no está nada mal. Comparado con su vida anterior, su estatus e ingresos actuales eran muchísimo mejores. Era, sin duda, un esclavo corporativo de alto nivel en una de las 5 grandes naciones, el tipo de empleado valioso al que la compañía no despediría fácilmente, sino que trabajaría con gusto hasta morir. La única desventaja era que, al igual que esos esclavos corporativos, el riesgo de muerte súbita era ridículamente alto. Pero no quiero morir prematuramente. Necesitaba conseguir ninjutsu de alto nivel. Este mundo ninja era demasiado peligroso. Su arsenal actual, las 3 técnicas básicas de la academia y una sola prisión de agua de rango C, no le daba ninguna sensación de seguridad. Solo tenía afinidad con la naturaleza del agua, y aunque su transmigración lo había dotado de una fuerte energía mental y un buen control del chakra, no era suficiente. Necesitaba despertar una segunda naturaleza de chakra para solucionar su deficiencia, pero ¿cómo? El maldito monopolio del ninjutsu bloqueaba todos los caminos. No importaba a dónde fueras, no podías escapar de la consolidación de clases y la monopolización del ascenso. Al final, volvía al punto de partida. Trabajando arduamente por Konoha, intentando completar misiones de alto nivel para ganar suficientes puntos de mérito para intercambiarlos por conocimiento. Era como desangrarse solo por la remota posibilidad de aprobar el examen de servicio civil. Maldito sea este mundo ninja, pensó, y maldito sea Sarutobi Hiruzen. Este sistema estaba diseñado estrictamente para mantener a los ninjas civiles bajo control mientras los clanes prosperaban. Estaba muy familiarizado con el trato preferencial que se daba a los hijos de los clanes ninja de Konoha. En su propio escuadrón estaba Ryo, de una rama familiar del clan Inuzuka. Si bien no era una familia de primer nivel como los Uchiha, los Inuzuka seguían siendo un clan respetable de segunda categoría, y las ventajas que conllevaba el nombre no eran insignificantes. Ryo no necesitaba preocuparse por obtener ninjutsu. Podía aprender fácilmente las poderosas técnicas secretas de su clan.
No necesitaba esforzarse para conseguir puntos de mérito. Nacía con una gran ventaja. En las batallas ninja convencionales, donde la inteligencia era clave, las habilidades de percepción Inuzuka de Ryo lo convertían en un maestro del reconocimiento. El cuerpo de un ninja era frágil. Incluso un shinobi de nivel Kage podía morir con un solo kunai bien colocado. Dominar la inteligencia era dominar la esencia de la batalla. Ryo, sin duda, no debería haber sido asignado a un escuadrón de carne de cañón como el suyo. Pero lo había conseguido. Había intercambiado una pequeña espada de la aldea de la arena hecha a medida en un intercambio amistoso con Nara Shikaku. La espada en sí no era particularmente valiosa, pero Suna era pobre. Las armas que entregaban a sus ninjas eran las más destartaladas de las 5 grandes naciones. Una espada hecha a medida era un tesoro raro, un símbolo de honor. Y la pequeña muesca que Sasuke había añadido deliberadamente a la espada era el toque final, añadiéndole una historia y un valor inconmensurable. Claro que una simple espada no habría bastado para conseguir una audiencia con Shikaku, el comandante Junin. Pero Sasuke tenía una ventaja. La historia de su familia como vasallos del clan Sarutobi, lo que lo hacía naturalmente aliado con la alianza Ino-Shika-CHMI, por extensión, con la facción del Hokage. Shikaku, hombre de profunda sabiduría política, lo habría estado vigilando. Asignar a un ninja perceptivo como Ryo a su escuadrón fue un gesto pequeño y casual para Shikaku, pero para el escuadrón de patrulla Umino, fue un gesto que podría cambiar su destino. Sin embargo, retener a Ryo era otro desafío. Era un ninja de clan típico. Obediente con su familia y superiores, pero también rígido. Podría ser transferido en cualquier momento. Sasuke se había estado devanando los sesos buscando la manera de asegurar su lealtad cuando el miembro más nuevo de su equipo, el modesto Chimi, lo logró sin esfuerzo. Chimi era una chica de origen civil, regordeta y alegre, con una inusual afinidad por la naturaleza relámpago. Su mayor virtud era su personalidad. En menos de medio día, había conquistado por completo al sabueso ninja de Ryo, Akimaru. Y en menos de una semana, Ryo, acostumbrado a la rica comida de su clan, se había enamorado de la cocina sencilla y ligera de Chmi. Una semana después, se había convertido en su fiel seguidor, al igual que su perro. Desafortunadamente para Ryo, las flores pueden florecer, pero el agua fluye, insensible. El afecto de Chmi recaía en el otro miembro del escuadrón, Tekudm, quien era aún más grande que ella. Tekudm era su subordinado de mayor edad, cuidadosamente seleccionado tras la aniquilación de su equipo anterior. Su talento en ninjutsu era, como mucho, mediocre, pero poseía una poderosa técnica secreta que Sasuke valoraba por encima de todas. El escape del dinero. Los orígenes de Tekudm eran similares a los de Sasuke. Ambas familias habían emigrado como vasallos de un gran clan ninja. Sin embargo, la familia Teku había sido vasalla de los Senju. Mientras que la familia de Sasuke solo podía vender pescado, los antepasados de Tekudm eran espaderos del clan más poderoso de Konoha. Los Sarutobi habían dejado a sus vasallos a su suerte, pero los Senju habían sido generosos. El clan Teku creció junto con los Senju, obteniendo riqueza y una gran población. Desafortunadamente, con el declive gradual de los Senju, el negocio familiar Teku comenzó a sufrir. Como resultado, muchos de sus hijos renunciaron a sus cómodas vidas y decidieron convertirse en ninjas. Otros se hicieron ninjas para ganarse la vida arriesgando sus vidas. Los Teku se hicieron ninjas para comprar sus vidas. Su general, Tekudm, era un ejemplo perfecto. Llevaba atados a la cintura 3 grandes pergaminos de sellado, repletos de todo tipo de espadas. En la otra cadera, su bolsa de herramientas rebosaba con varias docenas de etiquetas explosivas. Era la personificación viviente de la arrogancia. En las escaramuzas de bajo nivel que definían este frente, no había mucho ninjutsu sofisticado. Solía ser una descarga de kunais y shuriken seguida de una pelea cuerpo a cuerpo. La victoria a menudo dependía de quien tuviera mejor equipo, mayor resistencia y habilidades físicas superiores. Y en una crisis, cuando la retirada no era una opción, se convertía en un brutal intercambio de heridas, una batalla de desgaste para ver quién aguantaba hasta el final. Esta era la cruel realidad del campo de batalla, un horno que forjaba fuerza de base de pura supervivencia. Los genin eran consumibles, aniquilados como la hierba, sus filas se renovaban una y otra vez. La esperanza de vida promedio de un shinobi era de menos de 10 años, y eso no era broma. Tekudm había sobrevivido tanto tiempo gracias al arte secreto de su clan. El escape del dinero. En su apogeo, su técnica, liberación del dinero. Manipulación de la espada.
Danza celestial de las 1000 espadas, podía convertir incluso a un Chunin de élite en un alfiletero si no tenía cuidado. Era un genio con las herramientas ninja. Sasuke sabía esto porque había guiado el desarrollo de Tekudme en esa dirección, inspirado por sus recuerdos de Tenten y otro ninja de la visión de Shippuden en su vida pasada, un hombre robusto también llamado Tekudme que era excepcionalmente talentoso con las herramientas. La única queja de Tekudme era que poner trampas le quitaba tiempo a sus esposas. Tenía una peculiar costumbre. Ponía nombre a cada una de sus preciadas espadas y las cuidaba como si fueran sus amantes. Debido a esta obsesión, Chmi, la encantadora y bondadosa chica de su equipo, nunca había logrado conquistar su corazón. En palabras del propio Tekudm, ¿cómo podía Chmi ser tan linda como sus esposas espadachines? Ni siquiera era tan atractiva como su explosiva esposa, y mucho menos como su esposa Zma Shuriken. Incluso tenía una olla de acero a la que cariñosamente llamaba Pequeña Vi, a quien también consideraba su esposa. Después de cada comida, insistía en lavar la olla él mismo, abrazándola y restregándola una y otra vez, como para librarse de la culpa que sentía por haberla compartido con el resto del equipo. Una vez que relucía de nuevo, la sujetaba a su espalda, seguro de que bloquearía cualquier ataque furtivo mortal por la espalda, algo que, para ser justos, había hecho en numerosas ocasiones. Tekudm dijo Chmi dulcemente después de la comida, deja que las chicas se encarguen de las tareas del hogar. Pero ¿cómo podía Tekudm dejar que otra mujer tocara su pequeño pecho? La rechazó, frotando con más fuerza. Ryo, al ver que su diosa era rechazada de nuevo, le lanzó a Tekudm una mirada mortal. Al observar la complicada dinámica, casi como un cuadrilátero amoroso, de su escuadrón, Sasuke sintió la necesidad de patear el trasero de Ryo y pedirle que le diera a Tekudm su primer beso. Pero antes de que pudiera actuar, una sombra voladora descendió del cielo y se posó en su hombro. Era su bestia de invocación, un murciélago de agua. Pió suavemente, transmitiendo una serie de notas ultrasónicas. Algo anda mal, el corazón de Sasuke dio un vuelco. Su actitud relajada se desvaneció, reemplazada por un brillo frío y asesino en sus ojos. Saltó a un árbol gigante, trepó a la copa y sacó un monocular hecho a mano. Escudriñó el horizonte y lo vio. Destellos de fuego y el sonido de explosiones provenientes de la zona de patrulla del escuadrón Aoba, a menos de 3 kilómetros río arriba. La batalla los había encontrado después de todo. Sasuke formó rápidamente un sello de tigre con una mano. Con la otra, posó las yemas de los dedos sobre el murciélago de agua invocado, cerrando los ojos para percibir lo que percibía. Bajo el árbol, Ryo olfateó el aire con fiereza, y su sabueso, Akimaru, hizo lo mismo. Maldita sea, es un titiritero de la aldea de la arena. El rostro de Ryo cambió, una expresión de terror lo invadió. El asqueroso y empalagoso olor a aceite para marionetas flotaba en el aire. Era inconfundible. Tekudm, su antiguo subordinado, trepó al árbol. Capitán, susurró, ¿deberíamos pedir ayuda? Esta vez es un titiritero, si no. Apoyo. Sasuke lo interrumpió con voz firme. Somos el apoyo. Tenemos que salir esta vez. Tekudm estaba atónito. ¿Qué le pasa al capitán? Esto es completamente inusual. Un titiritero era un especialista, una amenaza de alto nivel. El Sasuke que conocía, el que predicaba el pragmático camino del superviviente, jamás se lanzaría voluntariamente a una pelea como esta. ¿Acaso había despertado la voluntad del fuego? La idea le provocó un escalofrío en la espalda a Tekudm. Capitán, por favor, no me meta en esto. No soy una hoja que baila al viento. Soy la esperanza de la familia Teku. Siempre dijiste que quemar plántulas para iluminar tu propio camino es lo más vergonzoso que una persona puede hacer. No quemarías a 3 pequeños retoños, ¿verdad? Ryo y Chmi estaban igualmente sorprendidos. El repentino sentido de responsabilidad del capitán era completamente diferente de su habitual estilo cauteloso. Incluso Chmi, de mente pura, percibía que algo no cuadraba. Por el contrario, Ryo, nacido en un clan ninja, empezó a creerlo. Sentía que los grandes héroes pensaban igual. Parecía que sus propios esfuerzos por inculcar el sentido del deber en el escuadrón finalmente habían dado sus frutos. Su espíritu de lucha se avivó. ¿No crees en mi voluntad de fuego? Preguntó Sasuke, mirando fijamente a Tekudm. Ciertamente no había despertado tal cosa. No iba a quemarse a sí mismo, y mucho menos a sus subordinados, por un ideal abstracto. Pero si había una misión de gran valor con un riesgo mínimo, con gusto aprovecharía la oportunidad.
Justo ahora, al tomar prestado el chakra de su bate de agua, había usado su técnica de radar sonar y percibió una imagen más precisa de la situación. No se trataba de una infiltración. Era un equipo de la aldea de la arena que perseguía a un escuadrón de inteligencia de Konoha. El hecho de que Suna hubiera enviado un equipo títere significaba que la información era extremadamente valiosa. Si pudiera ayudar y recuperar esa inteligencia, incluso como apoyo, obtendría al menos un mérito de misión de rango B. Si tenía suerte y desempeñaba un papel clave, incluso podría alcanzar un rango A. Un mérito de rango A podría intercambiarse por el conocimiento sobre cómo desarrollar una segunda naturaleza de chakra. Con su poder mental y control de chakra, confiaba en tener éxito. Y con una segunda naturaleza, su propio chakra aumentaría drásticamente, poniendo el rango de Junnin a su alcance. Por una recompensa tan grande, valió la pena correr un riesgo calculado. Y había calculado el riesgo. No había elegido esta zona de patrullaje al azar. Sabía que la patrulla móvil que cubría esta zona incluía al genin más fuerte de Konoha. Oshikmaru. El actual genin más fuerte era, en realidad, al menos un Chunin de élite. En ese momento de la línea temporal, estaba en su mejor momento, un guerrero de nivel casi Kage. Con un jefe tan oculto en la zona, el peligro era mínimo siempre y cuando no fueran aniquilados al instante. El sonido de las explosiones en la zona del escuadrón Aoba ya lo habría alertado. Por supuesto, no podía explicarles esto a sus subordinados sin revelar su radar sonar, una técnica que rozaba el robo de secretos de clan. El monopolio del ninjutsu de Konoha era una herramienta clave para el control. Robar una técnica secreta era un tabú castigado con la muerte. Ni siquiera el tercer Hokage podría salvarlo. Su radar sonar no fue un robo directo, sino una referencia desarrollada a través de sus circunstancias particulares. Con su poder mental transmigrado, su dominio de la técnica de transformación había alcanzado un nivel increíble. Inspirado por las transformaciones hombre-bestia del clan Inuzuka, había deconstruido el jutsu con el pensamiento científico de su vida pasada. Lo había perfeccionado hasta el punto de que, tomando prestado el chakra de una invocación, podía transformarse en ella y usar algunas de sus habilidades. Y la habilidad que había elegido replicar era la ecolocalización ultrasónica de la invocación más común en la Tierra de los Ríos. El murciélago de agua. En el país de los ríos, capturar invocaciones de bajo nivel como murciélagos de agua no era difícil. El verdadero desafío era conseguir un pergamino de invocación. Sasuke se había visto obligado a gastar la mayor parte de los méritos de misión que había ahorrado con tanto esfuerzo solo para canjearlos por un pergamino de nivel primario y un libro de texto gratuito, sobre el cuidado y el cultivo de las bestias invocadoras. El pergamino, un modelo básico suministrado a Konoha por el clan Uzumaki, solo podía contratar bestias de nivel genin, pero aún así era exorbitantemente caro. Pero recibiste lo que pagaste. Los productos Uzumaki eran confiables y el contrato con el bate de agua se cumplió sin problemas. Gracias al entrenamiento continuo con su nueva invocación y al compararla con las técnicas de mimetismo que observó en Ryo, Sasuke comenzó a analizar y deconstruir las habilidades del murciélago. Le llevó varios meses, pero finalmente logró una transformación parcial, lo que le permitió tomar prestado el chakra del murciélago y replicar su ecolocalización ultrasónica. Esa percepción ultrasónica había salvado a su escuadrón del borde de la muerte una y otra vez. Desde entonces, ningún miembro había perdido la vida. Ni siquiera había resultado herido. A medida que usaba la habilidad con más frecuencia, comenzó a aplicar los principios científicos del sonar de su vida pasada. Desconstruyó la habilidad del murciélago, usando su propio chakra para simular sus órganos y replicar la frecuencia ultrasónica. Estaba realizando ingeniería inversa. El esfuerzo dio sus frutos. Tras decenas de miles de intentos, finalmente lo logró. Sin la ayuda de la bestia invocada, pudo usar las propiedades especiales de su chakra para simular la ecolocalización del murciélago. El alcance era inferior a 100 metros, muy lejos de los 3 kilómetros que podía alcanzar con el murciélago, pero aún así fue un logro asombroso. En esencia, había creado un nuevo ninjutsu. Una técnica de percepción rara y poderosa. Con un mayor desarrollo, confiaba en que su potencial podría rivalizar incluso con la técnica de detección de la tierra del segundo Hokage. No pudo evitar maravillarse ante los extraños giros del destino. Al principio, le había costado obtener un solo jutsu de rango C, y ahora, accidentalmente, había creado una técnica de percepción con un potencial ilimitado, todo ello basado en un apasionado espíritu de exploración científica.
Capitán, es al menos un escuadrón completo de titiriteros de Sand Village. En ese momento, Ryo proporcionó información más específica, con el rostro sombrío. Tras entregar la información, su mirada se desvió hacia mí. Parecía que la voluntad de fuego en su corazón flaqueaba un poco. Ryo, ¿tienes miedo? Preguntó Tekudm, con el rostro tenso pero decidido. Luego se volvió hacia su capitán con una mirada aduladora. Con el capitán aquí, unos cuantos titiriteros no son más que gallinas y perros, ¿verdad, mi estimado capitán? Muy bien, ustedes tres continúen con la patrulla. Yo iré solo a brindar apoyo. Sasuke puso los ojos en blanco. Conocía demasiado bien los trucos de su antiguo subordinado. No es que no quiera darte la oportunidad de ganar méritos, pensó, es solo que serías inútil. Capitán, ¿cómo puede decir eso? Protestó Ryo de inmediato. Con la gloria de su clan ante él, su voluntad de fuego prevalecía ideológicamente. Tenían que ir juntos. Tekudm, a pesar de toda su fanfarronería, también era un hombre leal. ¿Cómo podía dejar que su capitán se enfrentara solo al peligro? Ichimi, al ver la determinación de Tekudm, no puso objeciones. Ya que todos están tan agradecidos, dijo Sasuke con un suspiro, supongo que los ayudaré a hacer una pequeña fortuna esta vez. Vamos. Empezó la clásica carrera ninja, inclinándose hacia adelante y con los brazos extendidos hacia atrás. En apenas unos segundos, había recorrido casi 100 metros. Capitán, gritó Ryo, manteniéndose a su lado, ¿no es esta la dirección equivocada para brindar apoyo? Tekudm, sin embargo, simplemente sonrió. Este es el capitán que conozco. Pensó para sí mismo. Así que no se trataba de una carga heroica. Era una misión de apoyo estratégico. Ir a la base principal a pedir refuerzos también es una forma de apoyo, ¿no? Sasuke, inconsciente o indiferente a los pensamientos de Tekudm, continuó corriendo mientras compartía su experiencia en el campo de batalla. La clave de la guerra ninja convencional es la inteligencia y la maniobra táctica, explicó. Aprovecha la asimetría de la inteligencia. Coger al enemigo desprevenido es la mejor estrategia. Ryo comprendió de repente. Capitán, ¿planea emboscar el avance de los ninjas de la arena? Preguntó con los ojos llenos de admiración. Por supuesto. Acudir a apoyar al escuadrón Aoba ahora sería un sacrificio sin sentido. Seguramente ya estaban aniquilados. Pero si tendían una emboscada en la ruta enemiga, no solo podrían detenerlos, sino que incluso podrían tener la oportunidad de aniquilar a todo el equipo títere. Con el equipo de patrulla móvil cerca, solo necesitaban contenerlos unos minutos. Como era de esperar del capitán, dijo Ryo con voz llena de asombro. ¡Qué rica experiencia de combate! Tekudm, al escuchar el plan, también se sintió mucho más seguro. Ya empezaba a calcular los méritos de la misión que podrían obtener, y si debería invertirlos en ninjutsu o en más esposas con etiquetas explosivas. Pronto, los cuatro habían corrido 3 kilómetros, llegando a la retaguardia de la zona de defensa del escuadrón Aoba, junto a un río de no más de 3 metros de ancho. Inmediatamente distribuyeron chakra a sus pies, pisaron la superficie del río y continuaron avanzando sin disminuir la velocidad, chapoteando en un instante. Tekudm, deberías bajar un poco de peso, dijo Sasuke, deteniéndose en la otra orilla para observar a sus tres subordinados. Ryo y Ichimi cruzaron con facilidad, pero Tekudm, agobiado por su propio peso y las docenas de espadas que colgaban de su cuerpo, luchaba por mantener el equilibrio, con el control de su chakra flaqueando. No te pases el día jugando con tus amigas espadachines, regañó Sasuke. No puedes perder el control de tu chakra. Si no, tendré que ayudarte a hacer dieta. Aunque lo regañó, Sasuke sintió un alivio en secreto. Cuando tomó el mando de estos tres, solo Ryo, el ninja del clan, tenía conocimientos básicos de trepar árboles. Tekudm y Ichimi eran completos novatos. Ahora, tras su guía, habían experimentado una transformación que cambió el mundo. Su riguroso entrenamiento había dado sus frutos. En el campo de batalla, trepar árboles y caminar sobre el agua no eran simples ejercicios. Eran habilidades esenciales de supervivencia. Los maestros estrictos producen estudiantes excelentes. Bajo su rigurosa tutela, los tres habían desarrollado un control del chakra tan superior al de la mayoría de los Chunin. Ichimi, en particular, tenía un talento natural para ello, e incluso había empezado a intentar practicar en cascadas, sentando una base sólida para convertirse en un futuro ninja médico. Tekudm, por otro lado, no pudo resistir la tentación de la buena comida.
Comía pescado y carne a diario, y parecía engordar con solo beber agua. Fue un pequeño milagro que pudiera cruzar el río. Capitán, dijo Tekudm, acariciando las espadas que colgaban de su cuerpo, con los ojos llenos de obsesiva intoxicación, nos enseñó que dominar una sola habilidad es mejor que ser un experto en todo. El control del chakra es suficiente. El control de la espada es mi trabajo principal. Entonces, ¿por qué no te apresuras a poner las trampas antes de que nos maten a todos? Espetó Sasuke, dándole una patada en el trasero. Está bien, mi querido capitán, dijo Tekudm con una mirada aduladora y se apresuró a actuar. Cuando Tekudm comenzó a colocar trampas, Sasuke aprovechó la oportunidad para impartir algo más de experiencia en el campo de batalla, especialmente a los dos novatos, Ryo y Chimi. La naturaleza innata de los chakras de los ninjas de la arena es principalmente viento y tierra, explicó, señalando el río que tenían detrás. Este río puede no parecer grande, pero para ellos es una barrera natural. Capitán, preguntó Ryo con un destello de sabiduría en la mirada, ¿por qué entonces ponemos la trampa en este lado del río? ¿No sería mejor esperar al otro lado y detenerlos cuando intenten cruzar? Fue una pregunta táctica aguda. La educación del clan ninja era realmente buena. Sasuke le dio un golpecito en la frente. Idiota, ¿no puedes pensar antes de preguntar? Le hizo un gesto a Tekudm, que estaba ocupado entre los arbustos. ¿Qué está haciendo Tekudm ahora? ¿Cuál es nuestro objetivo táctico? ¿Cuál es nuestro objetivo principal y cuál el secundario? Ryo se frotó la frente, su cerebro trabajando a toda velocidad. Fue Chimi quien respondió. Nuestro principal objetivo táctico es tender trampas e intentar aniquilar al equipo de marionetas de arena. Segundo, detener al enemigo y resistir hasta que llegue el apoyo. Sasuke asintió a Chimi con satisfacción y luego se volvió hacia Ryo. ¿Ves? Hasta Chimi lo entiende. Como supergenio del clan Inuzuka, deberías saberlo. Parece que aún tienes mucho que aprender. Pero su estrategia tenía un trasfondo más profundo que no compartió. El propósito de tender la trampa en esta orilla del río no era solo detener el avance del enemigo. Si la emboscada fracasaba, este río se convertiría en su propia barrera natural, cubriendo su retirada y dándoles tiempo para escapar. Siempre planea la derrota antes de planear la victoria. Siempre planea tu ruta de escape incluso antes de que comience la batalla. Esa era la esencia del arte secreto que les había enseñado. El camino del superviviente. Después de todo, en el campo de batalla, siempre era mejor prepararse para lo inesperado. Capitán, seguiré esforzándome al máximo en el futuro. Tras otra ronda del sutil entrenamiento psicológico de Sasuke, Ryo se dio cuenta rápidamente de las deficiencias de su procesador y declaró que aún le quedaba mucho por aprender. ¡Guau, guau, guau! En ese momento, el sabueso ninja Akimaru ladró, sacando a Ryo de su aturdimiento. Ryo olfateó rápidamente el aire, analizando las feromonas biológicas transportadas por el viento, percibiendo al enemigo que se acercaba. Sasuke también formó un sello de tigre con una mano, mientras la otra descansaba sobre el murciélago de agua, activando la amplificación de resonancia de su radar sonar para mejorar su propia percepción. Capitán, la trampa está preparada, gritó Tekudm, recién terminado su trabajo. En ese momento, el rostro de Ryo palideció, como si hubiera visto un fantasma. Esto es terrible. Dijo con gravedad. Además de los 3 titiriteros, hay otros 6 extraños olores ninja en el aire. Se desplomó de inmediato, culpándose por el fallo de inteligencia que acababa de sumergir a su escuadrón en una crisis de vida o muerte. El enemigo no era un equipo títere de 3 hombres. Era un batallón de élite estándar de 9 hombres de la aldea de la arena. Los olores eran extraños, con el viento y la arena únicos de su tierra natal, impregnados del inconfundible hedor a sangre y óxido. No había ningún olor familiar del escuadrón Aoba. Claramente habían sido aniquilados. Un batallón de élite completo. 9 ninjas, al menos Chunin, con 3 líderes de escuadrón que probablemente eran Junin. Y de su lado, un Chunin y 3 Genin. No podrían detenerlos. Serían aplastados al primer toque, sin siquiera posibilidad de retroceder. ¿Qué? Los ojos de Tekudm se enrojecieron mientras miraba a Ryo. ¿Dijiste que vienen 9 ninjas de la arena de élite? Las venas de su grueso cuello latían con fuerza. Gruñó Ryo, con los nudillos blancos mientras agarraba inconscientemente la crin de Akimaru, provocando un gemido del sabueso. No había duda. Iban contra el viento. Su olfato estaba en su punto máximo. Jaja.
El rostro de Sasuke se veía terriblemente sombrío, pero por dentro, se estaba riendo. El olfato de los Inuzuka, aunque excelente, era mucho menos preciso que el Byakugan del clan Itaga, que era como una máquina de rayos X andante. Sin embargo, su propio radar ultrasónico era casi comparable. Si bien no podía ver el flujo de chakra, su alcance de 3 kilómetros y su perspectiva de 360 grados superaban con creces la percepción olfativa de Ryo. Y su radar contaba una historia diferente. El escuadrón Aoba no había sido aniquilado. Ryo había detectado el rastro de 3 ninjas de inteligencia de Konoha que huían para salvar la vida, perseguidos por 6 ninjas de élite de la arena. Uno de los escuadrones de persecución de Suna probablemente había sido detenido o asesinado por el capitán de inteligencia de Konoha. Los 6 restantes aún no habían logrado derrotar a los 3 élites de Konoha, lo que significaba que esos 3 eran poderosos, al menos, Chunin de élite. Si decidían apoyarlos, sus fuerzas combinadas podrían resistir hasta la llegada de la patrulla móvil. Y si sus trampas estaban bien colocadas, incluso podrían aniquilar a los perseguidores de Suna. Capitán, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Chmi, pálido y agarrando la manga de Sasuke, sin saber qué hacer. En ese momento, Sasuke parecía poseído por una voluntad inexplicable. Se irguió y dijo con rectitud: Ustedes 3, retírense primero. Yo cubriré la retaguardia. ¿Cómo es posible? Protestó Ryo en voz alta, con el corazón destrozado por la culpa. Este era su error. ¿Cómo podía abandonar a su capitán para enfrentarse solo a semejante peligro? Me quedaré con el capitán para cubrir la retaguardia. Tekudum, tú toma a Chmi y retírate primero. Miró profundamente a Chmi, grabando su figura en su corazón para siempre. Luego se paró junto a Sasuke, con los ojos llenos de determinación para morir. ¿Eh? Los ojos de Sasuke se iluminaron. Sabía qué era. No era la voluntad del fuego, no exactamente. Era algo más fundamental. Una voluntad espiritual única, un despertar ante una batalla cruel. Decidió llamarla la voluntad ninja. Ahora comprendía el genio político del tercer Hokage. Había combinado magistralmente esta voluntad ninja pura con la ideología política de la voluntad del fuego. Una creación tan brillante que otras aldeas habían intentado copiarla. Ryo acababa de despertar su poder. Mientras no muriera joven, con esta nueva voluntad y el linaje de su clan, su ascenso a Chunin era casi una certeza. Ryo, ¿qué intentas decir? ¿Que soy un cobarde? Tekudma apartó a Ryo con un fuerte empujón y se colocó junto a Sasuke, listo para enfrentarse al enemigo. Aunque estaba aterrorizado, fingió calma. Incluso esbozó una sonrisa burlancia. Capitán, ¿no creerá que mi fuerza es tan baja que sería un estorbo? No abandonaría a su querido y capaz general solo para quedarse con todos los puntos de mérito de una posible misión de rango S, ¿verdad? Maldita sea, pensó Sasuke, ¿cómo lo supo este chico? Tiene toda la razón. De no ser por los nudillos blancos del chico al sujetar su kunai, su engaño podría haber quedado al descubierto. Sigue siendo un buen chico, reflexionó Sasuke. Está muerto de miedo, pero no abandonará a sus camaradas. Parece que también valora la amistad y la lealtad. Capitán, capitán, detengamos juntos al enemigo. Chmi temblaba junto a Sasuke, tartamudeando mientras intentaba animar a todos. Sin duda podemos resistir hasta que la patrulla móvil nos apoye. Sí, podemos. Aunque le temblaban las piernas, intentaba ser fuerte y animar a sus compañeros. Una chica tan sencilla y bondadosa. Era una lástima que no tuviera forma de conseguir sus pergaminos de ninjutsu médico. Sería una excelente médica. Ja. 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 Sasuke soltó una carcajada, con una calidez genuina en la mirada. Al ver a estos 3 chicos a su lado, listos para luchar, se conmovió, sintiendo una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Por cruel que fuera este mundo ninja, siempre había quienes creían en su calidez y rectitud. Y eso era suficiente. Sintió que su alma experimentaba una especie de bautismo, e incluso el chakra de su cuerpo comenzó a fluir con mayor fluidez. No era la voluntad ninja ni la voluntad de fuego. Era una sensación de identidad con este mundo, una comprensión más profunda que le permitió alcanzar una sublimación espiritual. Muy bien, muy bien. Hoy os guiaré a todos en una hermosa emboscada. Sasuke agitó la mano, con la voz llena de heroísmo. Don, no seas tacaño con tus esposas de espada. Prepáralas a todas. Está bien, capitán.
Tekudm, quien siempre parecía olvidar a sus amigos por sus bellezas, finalmente comenzó a sacrificarlas por la justicia. Sacó varias docenas de esposas de etiquetas explosivas y muchas más esposas de espadas para reforzar las trampas. Siguiente. Sasuke asintió, sacando una botella grande de poción y lanzándosela a Tekudm. Aplícate todo esto. Tekudm atrapó la botella con los ojos abiertos. Estaba llena de un líquido verde. Debía ser un veneno poderoso. Estaba rebosante de alegría. El capitán era tan generoso esta vez, que incluso sacó sus tesoros escondidos. Tenía que hacerlo excepcionalmente bien. Rápidamente cubrió las espadas con el hermoso veneno verde. Sasuke simplemente negó con la cabeza. Este veneno era sin duda una de sus cartas de triunfo, pero no era letal. Los venenos mortales eran raros y caros, incluso en el mercado negro. La botella que tenía delante era simplemente un tipo de toxina de proteasa biológica que él mismo había cultivado alimentando a sus murciélagos acuáticos con veneno de serpiente, minerales y hierbas venenosas. Era similar a la toxina de salamandra de Anthem, pero mucho menos potente. Contra civiles comunes, era mortal. Pero para un ninja con chakra, su toxicidad no era tan terrible. Su verdadero poder residía en algo más. Al ser una proteasa biológica cultivada a partir de una bestia invocada, tenía un efecto milagroso. Paralizaba las extremidades de los organismos vivos. Y al ser una toxina biológica única, las píldoras antídoto convencionales del mundo ninja eran prácticamente inútiles contra ella. Sin una muestra para analizar, era casi imposible crear un contrasuero específico en poco tiempo. Después de un tiempo ajetreado, la trampa fue reforzada y todas sus espadas fueron envenenadas. Escóndanse. Ordenó Sasuke. Él y Tekudm treparon a las ramas de un árbol gigante, mientras Ryo y Tsunade se escondieron tras otro cerca de la orilla del río. El bosque quedó en silencio. Las cigarras cantaban en el aire húmedo, sus largos zumbidos transportaban el aroma húmedo y ahumado del humus. Se oía el sonido del micelio al estallar bajo las hojas podridas, como las pisadas de microorganismos al aplastar los sacos de esporas. El bosque parecía tranquilo y natural. Pero en la oscuridad, la intención asesina estaba por todas partes. Silbido, silbido, silbido y... El susurro de ramas y hojas rompió repentinamente la quietud del bosque. 3 figuras saltaron entre las copas de los árboles, moviéndose a una velocidad desesperada. Los ojos de Tekudm se iluminaron y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. Estaba a punto de formar el sello del tigre para detonar la trampa cuando la mano de Sasuke se extendió y lo agarró por la muñeca. Miren sus frentes, ordenó Sasuke. Las figuras atrapadas en el perímetro de la trampa no eran ninjas de la arena. Llevaban máscaras de animales y los chalecos antibalas verde oscuro habituales de los agentes de inteligencia de Konoha. Son nuestros. Las manos de Tekudm, aún sujetando el sello del tigre a medio formar, temblaron. El impacto casi descontroló su chakra, lo que habría activado la trampa prematuramente. Un sudor frío le perlaba la frente. Si el capitán no lo hubiera detenido, habría matado a sus propios aliados. Miró más de cerca. Su uniforme no era el de Ambu estándar, ni de la división de patrulla. Podrían ser. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender su identidad. La división de inteligencia de Konoha. Que los ninjas de Suna los persiguieran tan profundamente en el territorio de Konoha significaba que la información que llevaban era inmensamente valiosa. Esta emboscada, por lo tanto, no solo era menos arriesgada, sino que era una mina de oro en potencia. Una misión de rango A, al menos. Tal vez incluso de rango S. Pensarlo le daba vueltas a Tekudm. Casi podía ver sus papeles de ascenso a Chunin. Un momento, pensó, mientras su mente finalmente se ponía en marcha. ¿Cómo sabía el capitán que eran de la división de inteligencia de antemano? Recordó el impulso inusualmente agresivo de Sasuke para brindar apoyo y su orden específica de marcar la trampa con la señal de evacuación de emergencia de Konoha. Pero antes de que pudiera reflexionar más, los 3 ninjas de Konoha que huían pasaron por el centro de la trampa. Sus ojos se posaron en los 3 kunais dispuestos en triángulo sobre la corteza del árbol. La señal de emergencia. Los 2 ninjas de la retaguardia, con máscaras de halcón y gato, apenas redujeron el paso, con la mirada fija en la vigilancia, antes de continuar. Sin embargo, el ninja líder, el de la máscara de mono, fue el último en ver la señal. Se sobresaltó tanto que se le aceleró la respiración y todo su ritmo de carrera se tambaleó. Maldita sea.
¿No se supone que las operaciones de inteligencia son la élite de la élite? Sasuke maldijo para sus adentros. Cualquier veterano del campo de batalla habría visto el fallo en la reacción del ninja con máscara de mono. Debería atrapar a ese falso Chunin y golpearlo hasta que admita que es un espía de Iwa. El único eslabón de la cadena que debería haber sido infalible fue el que falló. Los perseguidores Suna, cada uno una élite astuta y experimentada, notaron de inmediato la anomalía. Justo cuando estaban a punto de entrar en la zona letal de la trampa, su capitán hizo una señal decisiva con la mano. Los 6 ninjas de la arena detuvieron al instante su persecución y comenzaron a retroceder. La emboscada había fracasado. El plan está muerto, pensó Sasuke. Es hora de implementar el plan B. Levantó 2 dedos. Explotar. Tekudma inmediatamente activó su chakra, golpeando sus manos para completar el sello del tigre. En un instante, ¡boom! El mundo estalló en llamas. 72 etiquetas explosivas cobraron vida con un rugido. Lenguas de fuego, como pitones carmesí, se alzaron del suelo del bosque. La abrasadora onda expansiva retorció el aire a 100 metros de distancia, y los árboles en la zona de la explosión quedaron carbonizados al instante. Los ninjas Suna, en la periferia de la trampa, evitaron la explosión directa, pero aún así fueron alcanzados por la abrasadora ola de calor. Su cabello y barba quedaron chamuscados, su piel ampollada como si hubiera sido alcanzada por una gigantesca bola de fuego. Estuvo demasiado cerca. Casi nos aniquilan. Colocar tantas etiquetas explosivas. En todo el mundo ninja, solo los ninjas de Konoha pueden ser tan arrogantes. Los ninjas de la arena sintieron un escalofrío. Si no hubieran detectado la falla, habrían quedado atrapados en el centro de la explosión. Pocos, si es que alguno, habrían sobrevivido. Sasuke, observando a través de su sonar, asintió con satisfacción. Aunque la emboscada no había asestado un golpe fatal, había logrado su objetivo táctico. La formación Suna estaba ahora dispersa como hormigas. Sacó un pergamino de la cintura de Tekudma. Con un acuerdo tácito, Tekudma agarró el otro extremo. Con una nube de humo, 2 enormes shurikens Fuma hechos a medida aparecieron en sus manos. Eran más altos que los hombres que los sostenían, fácilmente de 2 metros de ancho y con un peso de al menos 100 kilogramos. Mientras los ninjas de Suna seguían desorganizados, Sasuke y Tekudma giraron y lanzaron las armas gigantes. Los enormes shurikens surcaron el aire como sierras mecánicas, y su silbante chillido ahogó el rugido del fuego. Cortaron los abedules en llamas a su paso y trazaron un arco mortal hacia los ninjas de la arena dispersos. La tensión de lanzar un arma tan enorme se notaba en el rostro de Tekudma, con las venas de su cuello hinchadas. Sasuke, sin embargo, mantuvo la calma y la serenidad, como si ni siquiera hubiera usado toda su fuerza. Los beneficios de su superior control del chakra fueron evidentes de inmediato. A través del fuego y el humo, su sonar pintó una imagen nítida. Los 2 gigantescos remolinos de la muerte atravesaron los árboles en llamas y descendieron sobre los 2 capitanes del escuadrón Suna con precisión perfecta. El shuriken de Tekudma voló hacia el titiritero. Justo cuando estaba a punto de impactar, el Chunin especial completó una secuencia de 3 sellos. Técnica de sustitución de marionetas. Grieta. El shuriken de Fuma lo atravesó, y una marioneta de madera explotó en pedazos. El cuerpo real ya había saltado 5 metros. Como era de esperar de un titiritero Chunin especial, pensó Sasuke. Pero para un titiritero, perder una marioneta era como perder un brazo. Su poder de combate se vería gravemente disminuido. Al otro lado, un shuriken gigante de Fuma atravesó el aire con un rugido y se abalanzó sobre el otro capitán de escuadrón de la aldea de la arena. Este era un auténtico Chunin, y su fuerza era extraordinaria. Sonido metálico. Como era de esperar de un Chunin de la arena, su reacción fue rápida. Logró bloquear la enorme espada con su propia espada. Sin embargo, seguía subestimando su poder. La aterradora fuerza del impacto abrió grietas como telarañas en su espada ninja estándar. En el último instante, desvió el shuriken, evitando por los pelos ser cortado por la mitad junto con su ar. El Chunin tuvo suerte de evitar el golpe crítico, pero el Chunin que estaba directamente detrás de él no. Chúpate. El Chunin fue cortado por la mitad y sus órganos se derramaron de su cavidad abdominal en una exhibición sangrienta y cruel. Pero no había terminado. Justo cuando los 2 shurikens gigantes estaban a punto de destrozar al resto de la formación ninja de la arena, Sasuke retrocedió.
De repente, dos luces plateadas surcaron el campo de batalla. Dos cables de acero, unidos a los shuriken que regresaban, se tensaron, transformándose en dos cuchillas plateadas, como una imitación de ondas cortadoras de agua. El ataque fue demasiado repentino, demasiado rápido. Los cables se deslizaron por el polvoriento campo de batalla, cortando el aire caliente. Eran casi silenciosos. El Chunin de la arena no tuvo tiempo de reaccionar. Los 5 dedos de su mano izquierda estaban cercenados de raíz, y la sangre manaba a borbotones de los muñones. Los cables continuaron su ataque, cercenando las piernas de un desprevenido titiritero Chunin. Este se desplomó en un charco de sangre, con el torso tendido en el suelo, gimiendo. Así que este es el método de lucha clásico del segundo pilar, pensó Sasuke, observando la masacre con asombro. Es realmente poderoso. La crisis estaba prácticamente resuelta. El Chunin Suna era su mayor amenaza, y ahora que había perdido los dedos de la mano izquierda, ya no podía realizar sellos. Su fuerza se había reducido drásticamente. Después de todo, muy pocos ninjas podían realizar sellos con una sola mano. Aunque el Chunin estaba lisiado, cabe decir que los titiriteros eran excepcionalmente aptos para defenderse de los ataques con alambre. No solo se habían defendido, sino que incluso habían logrado proteger a sus camaradas. Justo cuando los ninjas de la arena aún se estaban recuperando del shock, Sasuke inició la siguiente fase de su plan. Tekun. Ahora. Ambos formaron un sello de tigre al unísono, detonando las etiquetas explosivas ocultas. Un sonido sordo surgió del interior del shuriken hueco de Funda. No solo contenían etiquetas explosivas, sino también miles de senbon envenenados. Auge. Miles de agujas envenenadas explotaron hacia afuera desde el shuriken, cubriendo toda la formación ninja de arena en una tormenta en forma de abanico. Maldita sea. Cuidado, todavía hay trampas en los shuriken. Los ninjas de la arena, tambaleándose de una crisis de vida o muerte a otra, palidecieron. Con tan aterradoras tácticas de trampa, el ninja de Konoha que los apoyaba debía ser un Chunin especialista en trampas. Ahora que todos estaban heridos, sería difícil incluso sobrevivir, y mucho menos recuperar la información. El ninja de la arena, cuya pierna había sido cercenada, se convirtió instantáneamente en un puercoespín y fue enviado a la tierra pura para ver al sabio de los 6 caminos. Uno de los titiriteros Chunin estaba demasiado cerca de la explosión. Aunque su marioneta bloqueó la mayor parte del senbon, el golpe crítico de la etiqueta explosiva la hizo añicos, y él también resultó gravemente herido. Estilo tierra. Muro de flujo de tierra. Un Chunin calvo logró levantar una muralla defensiva en el último momento, pero solo pudo protegerse. El capitán Chunin, con los dedos amputados, tenía ahora 3 senbon envenenados alojados en su hombro derecho. La herida relucía con veneno índigo. Todos los supervivientes habían sido alcanzados. Afortunadamente, su experiencia en el campo de batalla les había permitido proteger sus órganos vitales. Es veneno. El Chunin vio el corte ennegrecido en su dedo, se arrancó inmediatamente el protector de la frente para usarlo como torniquete y tomó rápidamente una pastilla de antídoto. Pero fue inútil. Él y los demás se dieron cuenta de repente de que el tejido alrededor de sus heridas había perdido toda actividad y sensibilidad. Habían sido alcanzados por una poderosa toxina paralizante. Las píldoras antídoto del anciano Chiyo son ineficaces. Las expresiones de los supervivientes cambiaron. Eran píldoras antídoto especiales, desarrolladas por la mismísima gran anciana Chiyo, capaces de suprimir incluso el veneno de la salamandra de Anzm. Ahora, no surtían efecto. Por suerte, podían suprimir la toxina con su propio chakra. De lo contrario, tendrían que suicidarse para evitar la filtración de información. Pero usar chakra para suprimir el veneno no era una solución a largo plazo. Una vez que su chakra se agotara, sería el fin. Estaban en un dilema. Todos, rugió el capitán Chunin de la arena, con la voz llena de la determinación de morir, incluso si no hay ninguna posibilidad, debemos recuperar esa información. Sasuke estaba atónito. Incluso en esta situación, estos ninjas de la arena no se habían rendido. Una bestia acorralada seguiría luchando. Este era el momento más peligroso. La información que intentaban obtener debía ser extraordinaria. ¡Qué poderoso ninja Will! Como era de esperar de un Chunin de la aldea de la arena, la voluntad que desató fue tan fuerte que pudo afectar a sus camaradas. Ese rugido era casi equivalente a un genjutsu de bajo nivel.
A diferencia de la voluntad de fuego de Konoha, que enfatiza el sacrificio y la herencia, la voluntad del viento de la arena se centra en escuchar el rugido. Su concepto central se basa en la ley de la supervivencia en el desierto, un potencial desesperado que estalla en situaciones desesperadas, convirtiéndose en una tormenta de arena para proteger el oasis y la tribu. Si bien ambas son voluntades protectoras, son fundamentalmente diferentes. La de Konoha es una defensa interna. La de la arena es una ofensiva externa, violenta y explosiva. Por eso, los ninjas de la arena a menudo pueden mostrar un poder de combate tan increíble cuando se ven acorralados. Sin embargo, el efecto explosivo de su voluntad se vio considerablemente reducido por el veneno de proteasa que aún corría por sus venas. Su triple ataque ya los había dejado hechos trizas. Del equipo original de 6 hombres que los perseguía, un Chunin había sido cortado por la mitad por un shuriken de Fnda. A otro Chunin titiritero le cortaron las piernas y lo convirtieron en puercoespín. Quedaron solo 4. Sin embargo, el golpe más crítico había sido para el Chunin más fuerte, quien había perdido los dedos de su mano izquierda y ya no podía formar sellos. La única gran amenaza restante era el titiritero Chunin especial, pero este había perdido a su títere principal, lo que había mermado su efectividad en combate. Estilo de viento. Gran avance. Como era de esperar, el maestro titiritero Chunin especial formó sellos manuales a una velocidad de casi 4 por segundo y desató un jutsu de estilo viento de rango C, disipando el humo y el polvo del campo de batalla. Atemorizados por los repetidos ataques furtivos, lo primero que hicieron los ninjas de la arena supervivientes fue despejar su campo de visión y reagruparse en una formación defensiva. Debo no haber consultado el almanaque hoy, pensó Sasuke, qué mala suerte la mía. No esperaba que el titiritero también fuera un experto en el estilo viento. Aunque los ninjas de la arena eran solo un remanente de su antigua fuerza, seguían siendo una fuerza formidable. De su lado, contaba con 3 Chunin, incluido el agente de inteligencia de Konoha, ahora envenenado y desmayado, y 3 Genin. Incluso con ventaja numérica, sabía que estarían en desventaja en un combate cuerpo a cuerpo contra estas élites decididas. Su única ventaja real era que el enemigo aún desconocía el alcance de sus habilidades. Pensaban que solo era un especialista en herramientas. Hizo un gesto de autodesprecio, frotando las pastillas de raciones en su bolsa. Algún Chunin de Konoha, reflexionó. Solo carne de cañón de alto nivel. De no ser por la emboscada, el escape del dinero de Tekuzumi y su sonar tipo Byakugan, se habría ido hace tiempo. Pero solo necesitaba esperar un poco más. El apoyo de la patrulla móvil estaba en camino. Cargar. Tenemos que recuperar esa inteligencia, cueste lo que cueste. Los ninjas de la arena, con su voluntad de lucha reavivada, mantuvieron su formación táctica y avanzaron. Sigo pensando en la misión en un momento como este, Sasuke negó con la cabeza, con una luz fría en los ojos. Como no estás dispuesto a retirarte, te daré algo más para reflexionar. Arrancó el pergamino de sellado más grande de la cintura de Tekuzm. Tekuzm, gritó con una emoción cautivadora, es hora de tu venganza. Tekuzm miró los restos destrozados de sus queridas esposas espada, esparcidos por el campo de batalla, y sus ojos se enrojecieron. Ah. Mi gran esposa Zma, mi pequeña esposa de papel, con cada nombre que pronunciaba, su ira crecía y su chakra se encendía. Culpó al ninja de la arena de todo, olvidando por completo que él era quien las había lanzado. Maldito ninja de la arena, vete al infierno. Rugió, y junto con Sasuke, abrió el pergamino. Manipulación de herramientas. Ranman, la espada celestial. Auge. Decenas de miles de herramientas ninja surgieron del pergamino, condensándose en el aire para formar un frenesí metálico que opacó el sol. Senbon envenenados zumbaron por el aire como un enjambre de langostas. Una cantidad masiva de shurikens, abrojos, kunais y guadañas de cadena cayeron como meteoros, cubriendo todo el campo de batalla. Estilo tierra. Muro de flujo de tierra. El calvo Chunin de arena, que se había mantenido en guardia ante semejante ataque, ejecutó rápidamente un jutsu defensivo de rango B, protegiéndose a sí mismo y a los 2 titiriteros. Sin embargo, el Chunin líder avanzó a grandes zancadas, danzando bajo la lluvia de acero, mientras su espada larga desviaba los Senbon envenenados uno a uno. Como era de esperar de un Chunin de la arena, era poderoso y experimentado. En lugar de esconderse tras el muro de tierra, se mantuvo al descubierto, confiado en su capacidad para defenderse y, al mismo tiempo, con una vista clara del campo de batalla para dirigir a sus camaradas.
Iwago, ten cuidado. Refuerza tu defensa. Gritó el Junin de la arena al ver los pesados martillos y garrotes de hierro que se dirigían hacia el muro de tierra. ¡Bum! ¡Bum! La serie de fuertes impactos agrietó la fortificación de tierra. Con un último estruendo, la muralla se hizo añicos. El Chunin calvo y los dos titiriteros quedaron completamente expuestos a la tormenta de acero restante. Como era de esperar de un veterano del campo de batalla, el maestro titiritero Chunin especial reaccionó al instante. Arrancó un pequeño pergamino sellador de su túnica, y una marioneta de repuesto emergió. Se movió para protegerlos a los tres, pero las armas pesadas se estrellaron contra ella, destrozando al autómata de madera en un montón de astillas. Sin embargo, el sacrificio de la marioneta les proporcionó una valiosa fracción de segundo. El Junin especial extendió los dedos y se dispararon hilos de chakra. Bailaron por el aire, desviando las cuchillas más pequeñas y envolviendo a sus dos camaradas, apartándolos del alcance de los proyectiles más pesados justo a tiempo. Después de que pasó el frenesí del metal, todo el campo de batalla quedó sembrado de una aterradora variedad de espadas. Uf, uf. Jadeó el titiritero, pues el esfuerzo de salvar a sus compañeros le había pasado factura. El Chunin calvo también jadeaba, tras haber usado dos jutsus de estilo tierra de rango B en rápida sucesión. Maldita sea mi marioneta. Rugió el Chunin especial, mirando las astillas en el suelo. Una marioneta de repuesto, cuidadosamente rescatada, había desaparecido. Quería devorar a estos ninjas de Konoha, beber su sangre. Te encontré. Gritó el Junin de la arena líder, con la espada apuntando hacia adelante. Su ataque anterior había sido una finta. Su verdadero objetivo era localizar al supuesto maestro de herramientas. Maldito ninja de Konoha, vete al infierno. El enfurecido titiritero formó sellos a una velocidad de 4 por segundo. Estilo de viento. Danza de la guadaña. En un instante, una serie de cuchillas de vacío de color blanco azulado, como hoces mortales, cortaron el aire, derribando los árboles a su alrededor. Sasuke, observando a través de su sonar, lo vio todo. Mantuvo la calma. Justo cuando las aspas de viento estaban a punto de impactar, empujó la cabeza de Tekudm hacia abajo. Una cuchilla de vacío cortó el árbol gigante justo frente a ellos, pasando justo por encima de sus cabezas. Uf, eso estuvo demasiado cerca, susurró Tekudm, dándose una palmadita en el corazón que palpitaba con fuerza. ¿Eh? Un insecto parásito, pensó Sasuke, al notar de repente la señal de un insecto del clan Aburame en el campo de batalla. El equipo de patrulla móvil, liderado por Maru, finalmente estaba dentro de su rango de percepción de 3 kilómetros. Parece que tengo que ganar un poco más de tiempo. Se detuvo, formó un sello con la mano y realizó la técnica de transformación. Su chaleco verde de Chunin se transformó en la singular camisa azul de cuello alto de los Uchiha, con un gran escudo familiar redondo en forma de abanico en la espalda. En sus ojos apareció el Sharingan de 3 Tomoe. Eran un poco opacos, como una película impresa, pero entonces concentró chakra en sus meridianos oculares, haciendo que sus ojos parecieran inyectados en sangre, imitando a la perfección las características de un Sharingan recién activado. Saltó sobre la superficie pulcra del árbol talado, revelándose. Permaneció allí, exudando un aire de suprema arrogancia, como la reencarnación de una Asura de Konoha. Ninja de arena, dijo con la voz llena de desprecio, ¿también deseas bailar? Oh, no. Es un Uchiha Chunin. Se acabó, no tenemos ninguna oportunidad. No es de extrañar que tenga habilidades tan aterradoras para manipular herramientas. Resulta que es un Uchiha. ¿Un Sharingan de 3 Tomoe? ¿Podría este Uchiha ser un Chunin de élite? Los ninjas de la arena, al ver el atuendo de Sasuke y su Sharingan, sintieron que su ánimo se desplomaba. Su voluntad de lucha, ganada con tanto esfuerzo, fue reprimida al instante por la abrumadora arrogancia del Uchiha. Ninguno dudó de que lo que veían era una transformación. Lo creyeron por completo. Tekudm, escondido tras el tocón del árbol, se tapó la boca con una mano, intentando contener la risa para no arruinar el engaño de su capitán. El capitán tiene una habilidad increíble para engañar, pensó. Los ha engañado a todos. Dudo que ni siquiera un genjutsu de rango A pueda tener este efecto. La expresión de Sasuke permaneció inalterada mientras continuaba con su arrogante farsa de Uchiha. Era evidente que había practicado este tipo de engaño a la perfección.
Esto demostraba que incluso una técnica básica de academia, si se practicaba a un nivel lo suficientemente alto y se usaba correctamente, podía tener efectos milagrosos. Estos ninjas de la arena no poseían ningún Denjutsu, así que no tenían forma de ver a través de su transformación. Ni siquiera los dos Chunin de Konoha que estaban cerca, que conocían algo de Luchia, tenían dudas. Solo el Chunin con máscara de gato, con su Byakugan, descubrió el disfraz. Jajaja. Es uno de los Chunin Uchiha de nuestra aldea. Gritó el ninja con máscara de halcón. Nos salvamos. El Ikka de la máscara de gato puso los ojos en blanco. Menudo Chunin Uchiha, pensó. A juzgar por el chakra y la vestimenta subyacente, era claramente un Chunin normal de un escuadrón centinela. Apretó los dientes, tomó su kunai y comenzó a cortar la herida envenenada de su cintura, intentando extraer el veneno. HMPH. Se burló el Chunin de la máscara de mono, y su alegría inicial se convirtió en una fría mueca. Maldito Uchiha. Susurró con sarcasmo. De no ser por la audición mejorada por el sonar de Sasuke, la voz apenas audible se habría perdido. Entonces, pensó Sasuke mientras los miraba, ustedes tres son de clanes ninja. La máscara de mono debía ser de Sarutobi. Solo alguien cercano al tercer Hokage hablaría de Luchia con tanto desdén. La máscara de halcón era de Gekun, un maestro del Kenjutsu estilo Konoha, a juzgar por su distintiva tos. Y la máscara de gato, con su Byakugan, era claramente un Itaga, y de una rama de la familia, a juzgar por el sello maldito que marcaba su frente. Tres clanes Chunin. Su poder de combate estaba garantizado. Pero justo en ese momento, uno de sus nuevos compañeros testarudos empezó a causar problemas. Jajaja. Rió el Chunin de Sarutobi, cuya desesperación anterior dio paso a una arrogancia descarada. Malditos ninjas de la arena, han venido hasta aquí solo para morir. Se burló, con una arrogancia que rivalizaba con la personalidad Uchiha de Sasuke. La información está aquí. Vengan a buscarla, si tienen la habilidad. Kagehirm, la misión es lo importante. Siseó el Chunin Itaga, con el corazón latiendo con fuerza por la ansiedad. Le aterraba que las burlas de Kagehirm provocaran al ninja de la arena y descubrieran que el Chunin Uchiha era un impostor. Sasuke también estaba furioso. Casi quiso meterse los calcetines apestosos de ese idiota en la boca. ¿No ves que el Ikka está prácticamente sudando la gota gorda? La situación pendía de un hilo. No tenía ventaja. Sus tres genin podían, como mucho, contener al Chunin calvo. Eso dejaba a sus tres aliados Chunin para enfrentarse a un Chunin con una mano rota, un titiritero Chunin especial y otro titiritero Chunin. Esto no era una ventaja. Estaba cavando su propia tumba. Pero las burlas de Sarutobi y Kagehirm surtieron efecto. La ira de los ninjas de la arena estalló. Arg. Aunque muramos, no creas que lo tendrás fácil. El chakra del Chunin líder se encendió, su cabello blanco se erizó como las púas de un puercoespín. Se arrancó la camisa andrajosa, revelando tres cicatrices paralelas que le cruzaban el pecho en diagonal. Marcas de honor de una batalla pasada con Shimura Danzm. Su voluntad del viento estalló, un juramento de luchar hasta la muerte. Al ver esto, Sasuke sintió una inexplicable sensación de déjà vu. Un Chunin con cabeza de puercoespín, desnudándose para una carga mortal, las banderas de la muerte prácticamente ondeaban. Inmediatamente saltó hacia atrás, aterrizando con gracia junto al río, y Tekudm lo siguió en un entendimiento tácito. Estilo de agua. Técnica bala del dragón de agua. Gritó Sasuke, y sus manos comenzaron a volar a través de una larga secuencia de sellos manuales. Mal. Es un estilo agua avanzado. Gritó el Chunin con cabeza de puercoespín, y el Chunin calvo inmediatamente golpeó el suelo con las manos. Estilo tierra. Muro de flujo de tierra. Esta era la tercera vez que usaba el jutsu de rango B. Con las reservas de chakra de un Chunin, ahora estaba completamente agotado. Pero la esperada bala del dragón de agua nunca apareció. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración acelerada de los ninjas de la arena. ¿Qué pasó? Falló. Cuidado. No es la bala del dragón de agua. Sigue formando sellos. Gritó el Chunin líder. Las manos de Sasuke continuaron difuminándose, como si estuviera preparando una técnica de agua secreta aún mayor. PFFT Tekudm, a su lado, se tapó la boca con la mano, intentando contener la risa. El engaño de su capitán fue una obra maestra.
No solo les había ganado al menos medio minuto de tiempo, sino que también había engañado al enemigo para que desperdiciara el chakra restante de su usuario de estilo tierra. Era una situación en la que todos salían ganando. Fuentes.